Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía y tal y como les había prometido, tenemos la suerte y el honor de tener a Javier Santamarta del Pozo. Javier, ¿qué tal? No, Rafael, un placer. Buenas tardes, es un placer que estés aquí. Ya les he hablado a los espectadores de este libro. Bueno, este libro, tenemos por duplicado. Este es que ya está la segunda edición, este es el que tengo y... Este es el ejemplar que me mandó, además, dedicado, muy amablemente, Javier. Este es el mío, este es el que trae Javier, y ya saben ustedes, se trata de Siempre tuvimos héroes, la impagable aportación de España al humanismo. Les decía a los espectadores, Javier, que hay muchos libros, quizá menos de los que deberían, pero hay muchos libros glosando las heroicidades de nuestras milicias a lo largo y ancho del mundo y a lo largo y ancho de la historia, y no había tantos libros, de hecho yo no conozco ningún otro, más allá del tuyo, que hable sobre las virtudes humanitarias o humanísticas de los españoles a lo largo de la historia. Cuéntanos, si te parece, vamos a abordar este libro tuyo, de lo general a lo particular. Cuéntanos un poco, haznos un paisaje de qué trata el libro y luego vamos a ir abordando algunos personajes concretos. Perfecto, pues es verdad que yo creo que no existía ningún otro libro así. Yo estuve trabajando mucho tiempo en ayuda humanitaria, he estado muy relacionado con las agrupaciones militares en misiones internacionales, no como militar, porque no pude yo ser parte de la milicia, no pude formar parte del ejército, pero soy profesor de guerra de la Escuela de Guerra desde hace 14 años en temas de lo que son las relaciones de cooperación civil y militar, y viajando por ahí me daba cuenta de que España tenía mucho mejor prensa de la que tenemos nosotros mismos, al margen de muchos tópicos que nosotros mismos fomentamos, y el apoyo que ha hecho España, la realidad que hay en las aportaciones al humanismo y posteriormente al humanitarismo, me da cuenta de que no estaban, estaban glosadas cosas muy puntuales, pero sin nada que verdaderamente los imbricara para darnos cuenta e incluso tener un justo orgullo de todo lo que ha aportado a España en muchísimos aspectos que las hemos dejado de lado incomprensiblemente. Yo, con respecto a esto que decías, en particular de nuestros militares, siempre me ha llamado la atención, yo no he estado, desgraciadamente, o afortunadamente diría mi madre, en zonas de guerra para poder comprobarlo, pero sí que he leído y he visto mucho de los lugares donde se ha producido una guerra, y que siempre los nativos, las personas que han padecido esa guerra, han hablado particularmente bien de los españoles, por encima de los soldados de cualquier otra nacionalidad. Se refieren a nosotros como gente particularmente sensible con ellos, particularmente empática, con algo diferente a un noruego, a un alemán o a un norteamericano. Pero además en todos los sitios, da igual que haya sido Irak, Bosnia, Afganistán, Bosnia, Líbano, en cualquier sitio. Eso es una cosa que se ha... ¿Y a qué crees que se debe eso? Bueno, también es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de ser. Es verdad que incluso también los propios cooperantes, los trabajadores humanitarios, que también, pues claro, hay de todo. Es verdad que últimamente unas terribles anécdotas se han convertido en categoría, pero también los españoles, a la hora de enfrentarse a esa realidad y a hacer su trabajo en el día a día, han sido también muy bien aceptados. Yo creo que también es nuestra forma de ser, que eso es algo bueno. Algo bueno que nos viene incluso, pues mira, en fin, no quisiera adelantarme a tus preguntas sobre capítulos concretos, pero desde todo lo que fue la conquista de América, que fue mucho más de una conquista de América, fue realmente la unión de dos mundos. Una conquista, evidentemente, no éramos una ONG, este libro tampoco quiere ir de leyenda rosa ni dorada, no, la gente que iba a lo que iba a ser más ricas, a conseguir lo mejor, pero al mismo tiempo también a crear hospitales, universidades, imprenta, a unirse con esa gente y a crear ese mestizaje que no lo han hecho otros imperios, nosotros lo hicimos. Cuando van nuestras misiones internacionales allí, cualquier español que va fuera, la capacidad de sentirse implicado con la gente de ahí, de tener empatía, no la dan otros, no la tienen, es verdad. O sea, lo siento, esto queda un poquito de echarnos flores, no, hombre, vamos a echarnos de vez en cuando una, no está con el cilicio. Lo hacemos bien, y lo hacemos muy bien, y de hecho ha habido plazas de España, reconocimientos a todas las agrupaciones militares, e incluso uno de los episodios, que es la primera misión en el fondo contemporánea de nuestras Fuerzas Armadas, fue en Vietnam, en la guerra de Vietnam. Apenas nadie la conoce, y por supuesto aquello fue un éxito tan total que no hubo ninguna baja. Fuimos el único contingente, no es verdad que no era muy grande, pero que no tuvo ninguna baja, y es porque realmente eran respetados por el Vietnam, por el Vietnam, por el Vietcong, por todos.
Eso es algo que se ha ido y ha ido continuando. Que en ocasiones ha habido situaciones de conflicto abiertas, que ha habido muertos, no por accidentes, por acciones de combate, por supuesto. Eso también lo que tenemos que recuperar para darnos cuenta de que nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas están haciendo una labor tremenda y muchas veces completamente también desconocida. Eso, algún crítico, algún espectador de Intereconomía que abunde en ese relato según el cual el ejército español se ha convertido en una ONG y ha abandonado la fiereza bélica que se le supone a todos los ejércitos para, ya digo, haberse convertido en gente vestida de caqui que ayuda a los demás, le estarás quizás reforzando en sus tesis. Hoy el ejército se dedica a ayudar a los demás y los ejércitos, y en particular el español, ha perdido toda agresividad que se le supone. No, no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que es cierto que las campañas políticas, el ejército responde como parte de funcionarios que son, responde a lo que España decida. Como dice también el dicho de la Legión, España manda y la Legión obedece. Las Fuerzas Armadas deciden lo que en un momento dado cada gobierno, si en un momento dado el gobierno dice hay que ir a Irak, se va a Irak. Hay que volver a Irak, según no se vuelve a Irak. No están para más que obedecer unas órdenes de un gobierno legítimo, en un lado o en otro, guste más o menos con las decisiones, y ellos hacen lo que tienen que hacer. Cuando están allí, hacen una labor que puede ser de combate o de acción humanitaria, pero eso no quiere decir que tengan menos fiereza. Un ejemplo, cuando la prensa muchas veces, los medios, e incluso a veces evidentemente por los propios políticos, hablan muchas veces del buque Hospital Galicia. No es un buque hospital, es un buque anfibio. Tiene un hospital, claro, porque puede tener bajas en un combate, pero no es un buque hospital. Y ahí no llegó como buque hospital, llegó un momento dado a llevar a cabo unas labores según las directrices de Naciones Unidas, que estaban ya reguladas, y en un momento dado, lo mismo que también entramos en combate, como fue la batalla de Nayaf, también es cierto que el trato que daban los españoles a la población local, cosa que hacían también ingleses, norteamericanos, todos, era tan bueno que la gente se venía, donde estábamos situados, nosotros era al sur, por decirlo así, de Irak, en la zona costera, venían desde Bagdad para que los españoles que habían llegado hasta Bagdad, esas informaciones, les trataran, fueran curados, les ayudaran de una manera. Una cosa no está reñida con otra, pero el único problema es que nada más se ha visto esa parte de lo en ejército, nada más se ha querido hacer campañas en las cuales parecía que esto era, yo que sé, un campamento de Boy Scouts, se iba ahí a hacer cosas. No, se han hecho muchas cosas y han muerto muchos militares nuestros en combate, pero ¿por qué no se quiere reconocer? Eso ya es un problema político, no de nuestros militares, que desgraciadamente ni siquiera han sido reconocidos. Hablabas, Javier, al principio de que tenemos nuestros militares, nuestros diplomáticos, nuestros... en fin, nuestras ONGs, nuestras organizaciones no gubernamentales, tienen mejor prensa fuera que dentro. Y eso es algo que yo traslado al conjunto de la nación, no solo nuestros militares. Nuestra nación, España, está mejor vista y más reconocida fuera que dentro. De hecho, según las estadísticas de los estudios demoscópicos que encarga Marca España, nuestro país es el único que tiene una peor opinión dentro que fuera. ¿Qué demonios pasa con nuestra autoestima? No sé, los informes de Transparencia Internacional hacen que la visión de la corrupción, no ya la corrupción, que no vamos a negar que no la haya, por supuesto, pero que la visión de la corrupción es superior a la existente. La visión que tenemos de cómo se vive en este país es tan trágica y tan tremendista que efectivamente hemos visto lo del 8 de marzo, que donde se está luchando, efectivamente todavía reivindicando los derechos de la mujer, pero somos el quinto país del mundo mejor para ser mujer. ¿Qué ocurre? O sea, parece que aquí efectivamente no somos lo peor. Cuando yo recuerdo cuando estaba en la Comisión Europea, estuve trabajando en la zona, la gente nos decía, bueno, ¿qué espera España? ¿A qué? ¿A ser la locomotora? ¿De qué? ¿De Europa? Pero nosotros no nos lo creíamos. Y en un momento dado, efectivamente, llegamos a ser la locomotora de Europa, pero no nos atrevemos a hacerlo. Siempre nos gusta hacer esa cosa de la chapuza, de las cosas. Bueno, es que nosotros... No, que va, si somos muy buenos. El único problema es que no hemos sabido, o no han sabido también, efectivamente, ni nuestros propios dirigentes, dar esa imagen de lo que verdaderamente somos. Un pueblo con una historia, con una capacidad de entrega. Pero si vamos a ver, si simplemente el hecho efectivamente de la conquista, ahora que estamos también, vamos con el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, estamos hablando de 10 millones de habitantes que consiguieron estar a lo largo de todo el mundo sin capacidad real en un momento dado de poder llevar a cabo esas conquistas, esos desarrollos que se hacían, vamos a ver, eso de conquistar Alaska, la tierra austral, llegar a Australia, si no lo dábamos, pero de una manera en que cuando hacíamos las cosas las hacíamos también, que de hecho
Bueno, el recuerdo que hay en Estados Unidos de un Gálvez, de todo lo que supuso la herencia española en San Agustín, en Florida, la mantienen con un orgullo que aquí no tenemos. Aquí vemos una bandera de los tercios y ya decimos que es facha. Aquí vemos una bandera, no sé, todo lo hemos politizado hasta un extremo tan absurdo que ya no tenemos historia. Sí, estás constatando, Javier, la realidad que yo creo que comparten una gran parte de los españoles. Pero yo te pregunto por la razón, el por qué. ¿Desde cuándo siempre ha ocurrido esto con los españoles? ¿Desde cuándo empieza a ocurrir? ¿Desde la crisis del 98? ¿Cuándo empieza esa autopercepción negativa? ¿Siempre la hemos tenido? ¿O hubo un momento en que nos enseñoreábamos por los campos de Europa con la Cruz de San Andrés y sí, ahí sí que éramos gallardos y sí que teníamos la autoestima bien? ¿Cuándo empezó a ocurrir esto? No, pero siempre es verdad que íbamos, en un momento dado en que éramos imperio, el reconocimiento por parte de nuestros dirigentes siempre ha sido bastante nulo. Con lo cual, por eso incluso iban nuestros viejos soldados dando la lata, esto es porque daban la lata con todos los pergaminos y papeles para que reconocieran una pensión. Siempre, a veces, en ocasiones, bueno, hasta la anécdota, ¿no?, de Hernán Cortés subiéndose al postillón del carruaje de Carlos I de España y diciendo, bueno, si soy yo quien más imperios y más tierras os ha dado que en todos vuestros... O sea, ¿qué pasa con todos nuestros héroes que acaban en un momento dado olvidados? Que no sabemos ni dónde está enterrado Blas de Lezo, ahora que tan de moda se ha vuelto y no sabemos ni dónde está. Sin embargo, Vernon, que es el que perdió, está en la abadía de Westminster. No sé, ha habido un momento dado en que luego, ciertamente, cuando hacemos nuestra última revolución, la revolución que hacen todos los países de nuestro entorno, como es Francia, como es Inglaterra o como es España, pues nosotros nos enzarzamos en unas guerras cruentas, en estas guerras civiles del 19, que nos lleva finalmente a la pérdida de las colonias, a ese 98ismo, en donde ahí están todos nuestros intelectuales, de uno y otro lado, además con un respeto tremendo. Yo empiezo, además, de hecho, citando a Machado sobre una carta de agradecimiento que le hace a Ramiro de Maeztu en su libro de Defensa de la Hispanidad, porque todos están empeñados en una sola cosa. Vamos a ver, hay que echar o no doble vuelta al sepulcro del Cid, hay que echarle llave a ese sepulcro del Cid, tenemos que ir adelante, ¿qué ocurre? ¿Cómo tenemos que regenerarnos? El problema es que, desgraciadamente, el siglo XIX, que acaba tan abruptamente, yo creo que continúa en el siglo XX con nuestra última guerra carlista, que es nuestra guerra civil, y a partir de ahí yo creo que ya no terminamos de despertar, incluso a lo mejor recuperar unas glorias imperiales, a lo mejor de una manera exagerada, y intentar efectivamente que ya esa dicotomía entre derecha e izquierda, entre ideologizar las cosas, no sé, al final tenemos ahora mismo... una izquierda también que no aboga por la historia de España y una derecha que no es que reniega, a veces la desconoce. ¿Cómo es posible que el presidente Rajoy vaya a Inglaterra a pasar unos meses y diga que es tan contento de estar en la sede del Parlamento más antiguo del mundo? No, hombre, no, viene usted de él, que es el León, hombre, el 68. Pero, hombre, que usted ha hecho una posición, o sea... Claro, que te lo hagan por esta gente que está ahora mismo en la comunidad, en el Ayuntamiento de Madrid, que todos los 12 de octubre nos ponen la bandera huipala, que no saben ni siquiera lo que significa, porque es para ellos la resistencia indígena, y sí, la resistencia indígena de los aymaras contra los incas. O sea, entre ellos, con nosotros no tiene que ver nada la tonta, pero da igual, como la puso Evo Morales, pues el indigenismo se convierte en ideología y a partir de ahí todo. Entonces, ¿dónde realmente, o cuál es la causa por la cual nosotros mismos no hacemos más que efectivamente mortificarnos? Es que no lo sé, es que sigo sin entenderlo, porque cuando a la gente le has puesto la realidad de nuestra historia y de lo orgulloso que pueden estar por muchas cosas, la gente dice, hombre, pues es verdad, pues ¿por qué no? Pues ¿por qué no? No lo sé, de verdad, me gustaría saber. Javier, me voy a desviar con esta pregunta momentáneamente del libro, pero te prometo que después de que me la respondas vamos a volver al contenido del libro. Esta autopercepción negativa de los españoles, esta leyenda negra absolutamente comprada en bloque y asumida por los españoles, ¿puede tener algo que ver con la crisis separatista que estamos viviendo? Es decir, ¿puede ser la causa? No, yo creo que no. O sea... En tanto que España no es algo ni moderno, ni atractivo, ni agradable, nosotros queremos romper con España. Pero yo creo que realmente esto nos viene efectivamente de muy atrás. Llevamos décadas con cambios de leyes orgánicas sobre el tema de la educación. Es una cosa que además la historia cada vez se ve menos, la filosofía ya ni se estudia. Entonces...
claro, en un momento, si no tienes un cariño a tu propia historia, si no la conoces, si cuando hablas de hechos que debería ser algo pues, como tan reconocido es por parte de los niños franceses o alemanes o italianos sobre su historia, nosotros lo desconocemos y se desconoce. Entonces, claro, en un momento dado, cuando surgen pues movimientos absurdos y te empiezan a hablar de la guerra civil y de secesión que hubo en Cataluña, pues la gente se lo traga. ¿Por qué? Pero porque no lo sabe. Pero dice, hombre, leas usted un libro, tampoco es tan complicado, o sea, si es que está publicado, o sea, no, esto es una cuestión... Si cuando alguien te dice, no sé, cualquier burrada acerca de que España efectivamente no ha hecho nada en el mundo, bueno, pues mire usted las leyes de Burgos, que además es que pasan, el problema es que cuando llegan los centenarios y los grandes eventos que en otros países salen a bombo y platillo, aquí los pasamos de largo. Aquí hemos pasado por los centenarios, por ejemplo, de las leyes de Burgos, bueno, y pasaremos. Hemos pasado por la época de, no sé, las navas de Tolosa, por supuesto. Las navas de Tolosa, bueno, eso ya para colmo, bueno, para aquí hablar de las prisas. Eso. Todo lo que fue nuestra guerra peninsular, ¿no? Llamada independencia, bueno, no era una independencia, porque nosotros éramos independientes y tal. Pero bueno, esa guerra peninsular, esa guerra contra el francés, también como se hablaba, pues se quiso quitar, porque ¿cómo se va a hacer? O sea, varios años de exaltación de lo bélico. Y así vamos jugando. Y de Fernando V ha sido también el centenario. O sea, quintos aniversarios, bueno, el año que viene el de la conquista de México. Miedo me da, claro, porque Hernán Cortés es un personaje tan increíble, tan espectacular, que hizo cosas malas, sí, todos. Si es que, vamos, las personas somos malas, buenas, medio pensionistas, las cosas no se pueden ver con un solo matiz, y esa es la riqueza también de nuestra historia. Yo creo que, sin embargo, a raíz de lo que dices, este separatismo que está teniendo está haciendo todo lo contrario. Está empezando a que la gente diga, bueno, ya estoy hasta las narices de que me digan de que robo, de que soy unos desgraciados, de que no valimos nada, y la gente está empezando, y por eso empiezan a leer tantos libros, y la verdad que el mío es una aportación más, sin pensar en la situación en que se va a encontrar, de libros que están hablando... Que procuran reconciliar a los españoles con su propia... O sea, de por qué tienen que hablar esa hispanofobia, por qué tiene que haberla, si no hay razón de ella. O sea, y eso es lo que yo creo que está haciendo un movimiento, todo lo contrario. Por eso hay banderas en la calle, por eso la gente ya no le da miedo el salir con su bandera de España y tal, por más que el otro lo diga, pues algún político diga que eso es patriotismo de pulserita. Pues mire usted, lo que no puede ser es patriotismo de estar echando guano directamente sobre una historia tan magnífica como la que tiene España. Javier, me gustaría que fuéramos pasando por algunos ejemplos concretos. Me gustaría que abordáramos algunos ejemplos concretos. Yo he seleccionado algunos que me interesan particularmente. Luego te daré la oportunidad y te haré la pregunta de cuál es tu preferido. Seguramente no esté entre los que yo he seleccionado. Me gustaría que hablaras a los espectadores de el que se dio en llamar El Ángel de Budapest. El Ángel de Budapest, pues... ¿Quién era este señor? ¿Qué hizo? ¿Y por qué demonios no está en todos los libros de historia de España y de Europa? Y no solamente él, sino todos los que luego la acompañan. Pues precisamente en un marzo, como hoy estamos, por el año 44, ya las tropas nazis se toman Hungría, cuando están dándose cuenta de que ahí empieza a haber se debilitan un poco los húngaros, y claro, la persecución judía pues era una realidad. Y el embajador Mugiro, el madrileño embajador Mugiro, que estaba a cargo de la delegación en Budapest, empieza a buscar una manera de cómo se pueden salvar y lo que se está viendo. Y junto con su segundo, con Ángel Sambriz, que luego se ha llamado El Ángel de Budapest, continúa la obra de Mugiro y entonces intentan buscar una manera de salvar ese holocausto que estaba claro ahí, mediante un sistema que acaban inventándose, que acaban logrando conseguir, bueno, pues nada más y nada menos que salvan solamente en Hungría 5 veces más que lo que hace Oskar Schindler. El único problema es que Oskar Schindler pues, es judío, estos son católicos. Oskar Schindler se aprovecha en un momento dado de un decreto para conseguir mano de obra barata. No, esto fue completamente desinteresado y jugándose la vida. De hecho, Mugiro tuvo que salir, o sea, expulsado, y Ángel Sambriz igual. Pero es que hay embajadores, Roland de Miota, bueno, están en París, en Bucarest, en Austria, en el propio Berlín, aunque sea una familia, en Sofía, en Atenas. O sea, están de pronto todos los diplomáticos españoles intentando, mediante un truco legal, porque siempre hay que ir de la ley a la ley, es que la gente se olvida esto. O sea, es que nuestra historia es tan grande que esta ley a la ley, haciendo algo que verdaderamente al final ha sido más reconocido, efectivamente, afortunadamente en Israel
y por el mundo judío. De hecho ya son reconocidos como grandes justo entre las naciones, pero en España porque no se conoce apenas. Se ha hecho hay una película que estamos viendo, sí, efectivamente. Hay una película ha habido que habla sobre el Ángel de Budapest, una serie también se hizo, creo que en pero Antena no sé 3 hace por qué algunos pasa años. siempre la gloria. Supongo que no las hacemos atractivas, no logramos enganchar estos temas, nos falta a lo mejor la épica, que efectivamente, claro, hombre, si esto fuera Spielberg el que lo hace, pues hombre, sería la caraba, evidentemente, pero es que, de verdad, que es que lo que hacen estas personas es mucho mayor que lo que hace Oskar Schindler, porque además, insisto, es que no son judíos, son católicos que están en un principio en el bando aliado y que contra vamos, viento, marea, contra las posiciones en un momento dado, aunque ahí Franco juega como buen gallego, aquí no le sabe muy bien si está a favor o en contra. Eso te iba a preguntar, esto desde Madrid, ¿qué órdenes habían? Las órdenes eran no hacer nada. Serrano Suñer era el que más a lo mejor intentaba calmar las cosas ante las protestas que evidentemente los gobiernos nazis, los gobiernos alemanes empezaban a ver contra estos diplomáticos, pero al mismo tiempo había esa cosa en una autocracia en esos momentos, que estamos en los años 40, evidentemente yo creo que si Franco hubiera querido cargárselo a estos diplomáticos se los carga. Porque él tenía conocimiento de lo que ocurría. Sí, de hecho, incluso hay hasta por parte del Comité Judío y Goldamir reconocen a Franco también como uno de los grandes artífices de que decenas de miles, estamos hablando de que Europa, decenas de miles de judíos se salvarán gracias a esa política tan gallega, que incluso en otro episodio también del libro aparece, de estar y no estar. No sé, no quiero hacer comparaciones fáciles con lo que hay ahora. A lo mejor lo da esa tierra maravillosa, no lo sé, pero el caso es que llevó a cabo una política en la que al mismo tiempo, pues efectivamente, estos diplomáticos pues no han tenido ese reconocimiento en vida tan grande que tenían de haber tenido. Javier, Balmis, ¿qué nos dices de él? Balmis, pues la expedición. La expedición Balmis, la primera expedición filantrópica de la historia. Claro, estamos hablando al final del 18, el tema de la viruela es algo tremendo. La viruela es una cosa que ya ha llegado desde la época anterior de los griegos, los romanos, algo que ha asolado en todos los lugares del mundo. Y es verdad que la viruela pues también llega a América. Y claro, cuando por fin se descubre la vacuna, digo, qué bien, vamos a llevar la vacuna. ¿Y cómo la llevas? No hay contenedores, no hay tuppers, no hay... Entonces... frigoríficos, claro, pero... bueno, la vacuna, sabes que viene de la palabra vaca, porque es de unas pupas y tal que encontró Jenner para efectivamente hacer esa cura preventiva contra la viruela, pero se pensó incluso en llevar hasta las vacas, pero claro, al final, aquello no funcionaba bien. Y estos miembros de la Armada, Javier Balmis y con Salvañe, un catalán, en fin, bueno, pues se inventan un sistema absolutamente imposible, o sea, políticamente incorrecto, una locura, por la cual logran llevar la vacuna no solamente hasta América, sino por toda América, o sea, hasta San Francisco, Los Ángeles, hasta Tierra del Fuego, logran traspasar el Pacífico, llegan hasta Catay, llegan hasta China, hacen algo que es impensable, o sea, estamos hablando ya de 1800, cuando se empieza todo el tema, con el apoyo de Carlos IV, que siempre tenemos, en fin, poco considerado, con todo el apoyo que hay para conseguir que esta vacuna en todos esos territorios que eran tan españoles para nosotros como cualquiera, no los considerábamos una colonia como pueden entenderlo y con las factorías portuguesas o holandesas o los británicos, pues llevar esta vacuna en un momento y de una manera que era impensable, inimaginable y magnífico. No quiero contar más para hablar de los otros y así además se pueden leer en el libro de qué manera lo hicieron, porque verdaderamente fue un ingenio es algo conocido, también ha salido en algunas novelas, en algunos sitios. Y lo más gracioso es que todas estas historias están. Lo que nunca ha habido es una recopilación y un recordatorio de todos estos aportes al humanitarismo. Nos quedan muy poquitos minutos, Javier, pero me gustaría que nos hablaras de tu capítulo favorito, que será tu hombre o tu mujer favorita, que más ha hecho por la humanidad y que tiene su cuna aquí en nuestro país. Es muy complicado. Bueno, hay que hablar desde luego de la Escuela de Traductores de Toledo, que sin ellos el humanismo hubiera sido imposible. Las universidades, ese reconocimiento, el recuperar el pensamiento de Grecia y de Roma se hizo aquí. Se hizo una auténtica civilización, de las civilizaciones, pero gracias a un rey castellano. Y toda la Escuela de Salamanca, con lo que supuso, que ahora estaba más esa universidad con su 8º centenario, es una aportación inimaginable al derecho internacional humanitario, a la propia ciencia. Galileo y Newton no serían nadie sin un dominico segoviano llamado Domingo de Soto.
Pero hay dos personajes que a mí me llaman mucho la atención. Fidel Pagés, el inventor de la epidural, un médico en un momento en plena guerra de África que descubre, pues eso, nada más y nada menos que la anestesia epidural, que no pensamos también, siempre aquí pensamos que hacemos una cosita con un palito, un chupachus, pues la anestesia epidural, o sea, una cosa tan importante como esa, pues fue obra de Fidel Pagés en plena guerra de África, murió muy joven y por tanto además, por supuesto, le robaron hasta el reconocimiento, y un personaje que me gustaría recordar, porque fue Celestino Mutis, el que estaba en los billetes de 2000, los que todavía recordamos, los billetes de 2000, y que bueno, fue Carlos Linneo, Humboldt, estaban admirados de un personaje, de un curilla, gaditano, perdón, que estaba ahí en la zona así, que hizo en lo que hoy es Colombia y en Perú una obra para la botánica, para la farmacopea, a unos niveles, incluso hasta para la astronomía, de algo inimaginable. No lo sé, es que de verdad hay muchos ejemplos en esta historia que yo creo que les harán las delicias para descubrir tantas y tantos episodios perdidos o olvidados por nuestra parte. Yo creo que este libro, me vas a permitir, Javier, que lo recomiende a todos los espectadores de Intereconomía, a todos los españoles que nos están viendo en este momento, pero en particular a esos que tienen una visión oscura de nuestro país, una visión de nuestro país bueno, pues como un lugar en el que todo funciona malamente, donde somos la patria de lo cutre, de la improvisación, donde nuestra historia está llena de genocidios, de muertes, de crueldad, de fanatismo religioso, de asesinatos. Seguro que ustedes conocen a alguna persona que tiene esa imagen de España. Si no desde un punto de vista más erudito, que haya comprado la Leyenda Negra al completo, sí desde un punto de vista más cotidiano. Este lugar, pues eso, aquí tenemos buenos futbolistas, pero pare usted de contar. Somos un lugar donde se roba a manos llenas, donde los políticos son todos corruptos y donde nada bueno se puede sacar. Bueno, pues aquí tienen un libro que yo les recomiendo que lo compren y que lo regalen a esas personas. Te voy a hacer una última pregunta, Javier, y ya nos vamos a tener que ir a publicidad. Me acabas de hablar de la expedición de la viruela y me acabas de hablar de la anestesia epidural, que también tiene su origen en nuestro país. España no era un lugar mucho más, con una vocación mucho más literaria, religiosa, cultural y absolutamente desengañada de todo lo que tenga que ver con las ciencias. Para nada. Para nada, la propia Escuela de Salamanca tiene dos logros, uno que es efectivamente que la parte de la ciencia moderna empieza también en esa Escuela de Salamanca, la economía moderna, todo lo que es la economía, todo lo que luego acaba de la Escuela de Viena y todo el tema, ya está en Salamanca. O sea, y además con esos monjes que fueron luego también a Trento, pues ahí estaban ahí discutiendo sobre el valor de la inflación, el valor, toda la base de la economía moderna. Pero no eran los monjes. Claro, es que eran los. Pero no eran los monjes y la Iglesia los que habían frenado cualquier tipo de evolución en nuestro país. No solamente eso. En toda Europa y el resto de otros continentes se perseguido a las brujas y tal, todo el tema. En España, un monje, un inquisidor, un dominico, Alonso de Salazar, acaba con la persecución de las brujas antes que en el resto de toda Europa. Y además de una manera en que, aparte de que nunca había sido una gran persecución en España, lo hace tras el famoso proceso de Logroño, con contra las brujas de Zugarramurdi, en el cual le dice a sus propios compañeros, dice que están tontos o qué. No, básicamente, además que tienen discusiones y salen en el libro, y entonces es la Inquisición española la que acepta, evidentemente, este estudio portentoso de este Alonso de Salazar, dominico, inquisidor, y en España se deja de perseguir a las brujas, mientras que lo siguen haciendo en Alemania, en Suiza, en el Reino Unido, en lo que es Estados Unidos en estos momentos dados, en todos los lugares, de esos lugares tan civilizados que nos echan la culpa a nosotros de algo que a lo mejor tendrían que mirar también en sus casas. Yo no digo que no hiciéramos boradas, claro que matamos y que la Inquisición hizo muchas cosas malas, pero hicimos tantas buenas que, hombre, empecemos a reconocerlas. Ya ven ustedes, Javier Santamarta, siempre tuvimos héroes. Javier, ha sido un placer, mil gracias. Te lo agradezco por mí, por este programa, por Intereconomía, pero sobre todo por la labor que haces pues a la hora de difundir y de dar a conocer una historia no siempre tan oscura, no siempre tan desastrosa. Esta es la verdadera historia. También España también es esto.